Buen día a todos y todas. Continuamos con nuestra serie de diálogos académicos, siempre sobre la línea de las reflexiones de la teoría y la práctica de la psicoterapia en línea. En esta ocasión tenemos a un grupo de estudiantes, siempre de octavo ciclo de la licenciatura en psicología, y será Carlos Guevara quien nos haga la introducción del tema y la presentación de sus compañeros. Así es que, sin dar más largas a esta introducción, le cedo la palabra a Carlos Guevara. Gracias, licenciada. Es un gusto y un placer y una dicha tenerlos presentes, compañeros, estudiantes, catedráticos y todo aquel partícipe de este conversatorio en línea. Pues mi persona, Carlos Guevara, y mis colegas, Cristina Figueroa, Carlos Catán y, por último, Guadalupe Gómez, les damos una cordial y cálida bienvenida al conversatorio titulado Consideraciones prácticas para la terapia en línea de pareja y familia. Muy bien, antes de entrar en materia con las consideraciones prácticas, considero que es muy importante abarcar ciertas quizás generalidades o para darle una base a esta terapia en línea que estaremos desarrollando en este momento. Para ello me gustaría comenzar con algo básico que se podrían estar preguntando en este momento. ¿Qué es una terapia en línea? Se podrían estar preguntando algunos. Para ello lo vamos a considerar y a definir como a través de Internet general, como cualquier interacción profesional entre clientes, terapeutas o supervisores que utilizan Internet o quizás otros medios electrónicos, llámense plataforma de Zoom, como en este caso, plataforma de Meet, Skype, etc. Para poder dar como camino a las consideraciones prácticas tenemos que considerar aspectos importantes, como por ejemplo el tercero digital, que lo estaremos definiendo como un ente consciente o inconsciente que va quizás a definir desde la relación terapéutica hasta el encuadre clínico. ¿Por qué menciono esto? De que el terapeuta en cuestión tiene que analizar aspectos muy relevantes en la terapia en línea. Quizás, a diferencia de la terapia presencial, puede existir más ansiedad por alguna interferencia de internet, alguna falla por el ordenador, quizás por el ambiente que no sea cómodo, hay mucho ruido, están personas pasando alrededor, etc. Entonces son condiciones que el terapeuta tiene que manejar, analizar para que este tercero digital, a través de la pantalla o a través de este medio, esta dinámica no vaya a crear algún conflicto que pueda alterar la dinámica o la relación terapéutica. Mencionado estos aspectos generales, pues pasamos a las consideraciones prácticas, que en este caso quizás lastimosamente por el tiempo y porque el tema es demasiado profundo, seremos un poco específicos en algunos aspectos. Para ello dejo el tiempo a mi compañero Catán. Catán, por favor. Claro, Carlos, muchas gracias. Quisiera que empezáramos abordando el tema, pues ya como tú lo dijiste, estas son consideraciones y lo que vamos a hablar para estas terapias de familia y de pareja son estos puntos y aspectos que a veces pueden ser fundamentales, al igual que otros claves que pueden ayudarnos a mejorar mucho más este tipo de terapias. Cosas que pueden ser hasta el orden en el que se sientan las personas, lo cual vamos a discutir en breve, claro. Se hablará de todo lo que es el ambiente terapéutico, esta resolución de conflictos y la interacción entre estos participantes y otros aspectos un tanto más específicos, ¿verdad? Que es lo que vamos a mencionar. Y para evitar ser tan redundantes, pues quisiera comenzar hablando sobre esta posición u orden en la que las personas se deben de sentar, porque quisiera saber tu opinión, Carlos, sobre cómo es que se puede sentar esta familia. ¿Habrá que acaso ponerlos en un orden específico? ¿Será que deberían usar todos la misma cámara o usando cámaras por separadas? Dime qué piensas. Gracias, Catán. Te comento. Quizás es un aspecto muy general que las personas se podrían estar preguntando al momento de asistir a una terapia en línea. Y por un lado, pues te comento que existe una terapia de pareja que se llama o se titula Pareja Imago, que considera muy importante las interacciones y la dinámica que se puede generar tanto en pareja como en familia. Para ello, esta terapia o esta teoría se enfoca en dividir a la pareja o la familia en diferentes dispositivos o ordenadores para que sea más fácil el análisis por medio del terapeuta en las interacciones verbales, no verbales, en la dinámica, por ejemplo, si están a la par, si tiene la pareja o el familiar enfrente, ya que pueden existir quizás limitantes o barreras, como por ejemplo de que la cámara, el ancho de la cámara no puede abarcar a una familia promedio, como acá en El Salvador, que serían quizás entre 4 a 6 personas. Entonces, esta teoría o esta dinámica permite al terapeuta poder analizar desde la dinámica familiar hasta las interacciones individuales de cada participante. Sin embargo, ¿qué opinas tú, Catán?
Interesante cómo lo pones, Carlos, porque de veras tocas una realidad muy cierta del país y es el tamaño de las familias. Probablemente cuando hablemos de terapia de parejas, este tipo de acomodaciones caería un poco más, de una forma más accesible. Ahora bien, a pesar de lo que nos dice la literatura, yo creo que en este caso puede ser preferible que se sienten todos juntos bajo una misma cámara. Deja que te explique, porque creo que esto ayudaría también a comprender un poco más de la dinámica familiar, cómo ellos se mueven, cómo ellos interactúan unos con otros. Y otro aspecto que me gustaría tocar es también el orden en cómo sentarlos, porque tal vez eso nos puede dar una pequeña pista de cómo cada persona, qué interacción tiene con cada integrante de su familia. Entonces, después de múltiples sesiones, esto se puede ir observando mediante el lenguaje corporal, porque sí, muy bien, tienes un punto muy cierto, que es las expresiones faciales. Se pueden tomar muy en cuenta cuando tienes una cámara cerca, pero presiento de que también cuando uno puede capturar a todas las personas, van a haber muchos aspectos del lenguaje corporal que uno va a poder atender o darse cuenta de. Otra cosa que también vería adecuado es que en ciertas ocasiones sería bueno de alternar, es decir, de poner a los padres sentados a los extremos, pero en ocasiones ponerlos juntos, porque esto quiere decir de que van a funcionar como uno solo, dando su rol como pareja, como padres en una familia, ¿verdad? Y esto creo que presentaría tal vez un tipo de unidad fuerte, ¿verdad? Y creo que eso es lo que me lleva a preguntar, ¿verdad? Un poco más de qué tanto influye que los padres se sienten juntos y que proyecten esta unidad fuerte. ¿Tú qué piensas al respecto, Cristina? Gracias, Carlos. Contestando a tu pregunta, creo que en realidad no influye centrar a la pareja junta, porque creo que ellos van a lograr proyectar si son una unidad fuerte o no, por medio del hecho de la observación que vamos a hacer durante las sesiones. Creo que el hecho de demostrar si son una pareja estable o son unos padres que hacen su mejor esfuerzo se podrá ver reflejado durante su comportamiento, lo que expresan durante la sesión y cómo interactúan. No sé qué opinas tú, Guadalupe, sobre esta pregunta. Gracias, Cristina. Pues comparto tu opinión y la verdad, personalmente considero que el sentar a la pareja junta o separada no va a influir en la imagen fuerte que ellos nos puedan representar. Como tú decías, eso se va a ver evidenciado mediante su comunicación, mediante el discurso que ellos nos den durante la terapia. No influye si están los dos en una sola cámara o por separado. Al contrario, como nos decía Carlos Guevara, de esas consideraciones al centrar a la familia, considero que también centrar a las parejas por separado podría abonar mucho material de estudio a la terapia. Podría demostrarnos cómo es la interacción de ellos aisladamente. No considero que afecte a la imagen que quieren transmitir. Al contrario, ponerlos por separado creo que podría ser muy fructífero para aprender nuevas cosas o identificar otras de la relación de pareja. Y siempre con esto de las consideraciones dentro del espacio terapéutico, me surge esta duda, perdón. ¿Qué especificaciones consideran, chicos, que podríamos tomar en cuenta o instrucciones que se deberían dar durante el ambiente terapéutico de esta modalidad virtual en consideración de la terapia familiar y de pareja? ¿Tú qué consideras, Carlos Catán? Gracias, Guadalupe. Pues, sabes, creo que has tomado un punto muy interesante que es este ambiente terapéutico. Y bien, quisiera hacer un énfasis de un punto muy importante, que es algo que también muchos psicólogos probablemente ahora ya se han dado cuenta, y es de que por primera vez este ambiente terapéutico sale de nuestro control. No es como cuando están todo el montón de terapeutas o psicólogos dentro de la oficina, donde tienen toda la libertad o al menos tienen cierto control sobre ese ambiente terapéutico. Esta vez, cuando uno está en un cliente en medida virtual, no tiene esta facilidad para suplir todas esas necesidades o todo eso que puede llevar a que la terapia se desarrolle de forma ininterrumpida o de alguna forma en la que no haya ninguna tipo de secuela de ningún tipo, porque podemos ver, por ejemplo, uno puede de entrada dar estas especificaciones dentro de la terapia,
donde le puede decir a la pareja o a la familia o a cualquiera que sea el paciente que tiene que estar en una habitación donde no hay interrupciones, con una buena conexión a internet, una buena iluminación, cuestiones de que creo que en otros conversatorios o en otras partes han escuchado probablemente. Si bien un ejemplo sería, hace un par de horas en mi casa había un corto de energía eléctrica e inclusive se pudo dificultar un poco todo este aspecto. Quieras o no, vemos de que esto es más real de lo que pensamos y como a veces el ambiente terapéutico es muy difícil de controlar cuando se va en una terapia en línea. ¿Tú qué piensas al respecto, Carlos? Gracias, Catán. Es cierto, existen ciertas limitantes, barreras o quizás problemáticas que puede surgir esta virtualidad en línea. Sin embargo, depende mucho del terapeuta el resolver estas limitantes y poder dar seguimiento a estas barreras. Por ejemplo, comentabas algo muy importante, la cuestión sobre el ambiente de seguridad y de confianza que debemos de proporcionar al cliente, a la pareja o al familiar, a los familiares. Y uno de ellos se me ocurre, por ejemplo, en la grabación. Muchos pensarán que no me gusta, qué incómodo que me estén grabando todo lo que yo estoy diciendo o lo que estoy expresando en cámara. Sin embargo, está en todo nuestro derecho, tanto para nosotros como para la pareja o familia, el poder darle esta información y mencionarle y aclararle de que es un elemento, una herramienta que puede salvaguardar nuestra integridad y la de ellos también. Si nos metemos en un aspecto legal, ¿verdad? Existe la evidencia de esta grabación. Entonces, depende mucho de nosotros el brindar este contexto de seguridad y de confianza a los clientes. Y para ello que estamos hablando de herramientas, de instrucciones e información, me surge la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante consideran ustedes hacer referencia de nombre cuando se dirige a alguien de la familia del terapeuta? ¿Qué consideras tú, Cristina? Gracias, Carlos. Creo que esta es una pregunta muy importante por la situación que estamos viviendo actualmente y creo que dar una constante aclaración a quién se dirige uno es importante para no dar apertura a malos entendidos. Recordemos que actualmente estamos funcionando por medio de la virtualidad, tanto en el área académica como en el área profesional, el área educacional, al igual que en el área personal. Entonces la comunicación por medio de la virtualidad a veces puede ser un poco difícil por los factores externos que no podemos controlar. Por ejemplo, el aparato que estemos utilizando para conectarnos, la capacidad de internet que tenemos, la electricidad, como mencionaba nuestro compañero Carlos, no tenemos control de cuándo se va a ir la luz o no. El área geográfica, porque hay veces se da el caso que pacientes o el mismo terapeuta se tiene que mover de lugar para tener una mejor capacidad de internet y no tener este tipo de interrupciones durante la sesión. Entonces creo que si la comunicación por medio de la virtualidad es difícil o estos factores externos pueden ser un peso en la sesión, creo que hay que tomarlos en cuenta en cada sesión, ya que puede suceder por parte de nosotros o por parte de los pacientes también. Entonces, para no ir agregando malos entendidos o como un peso más en la sesión, creo que es importante que tanto el paciente como el terapeuta se dirija en todo momento y aclare a quién se dirige. También creo que es importante reforzarle a los pacientes, ya que estamos tratando el tema de la familia o el tema de la pareja, que también por parte de ellos aclaren a quién se están dirigiendo o de quién están comentando cierta situación, ya que podríamos evitar un desborde emocional o, como decía anteriormente, malos entendidos. Guadalupe, no sé qué consideras tú sobre esta pregunta. Gracias, Cristina. Pues igual considero que es muy importante llamar a cada participante o a cada paciente dentro de la terapia por su nombre. Comparto lo que tú decías relacionado a la modalidad, ¿verdad?, que estamos utilizando. Sabemos que en cualquier momento se cae el internet, se va la luz, o precisamente en el momento en el que nos tocaba la terapia, nuestra familia decide hacer una actividad y hay mucho ruido, nos interrumpen. Entonces, por eso mismo, digamos, estás en una terapia de pareja y tienes todas estas complicaciones, es muy importante que el terapeuta se dirija a sus pacientes por su nombre. Además, yo considero personalmente que
ya de por sí, como nos hablaba otro grupo, siempre en el conversatorio, entablar un rapport o una dinámica de confianza por este medio, terapeuta-paciente, es un poco complicado, pero el sumarle que te vas a estar dirigiendo no por su nombre, sino por otra característica, podría hacer un poco más difícil el entablar ese rapport. Considero que el llamarlos a los pacientes por su nombre, ya sea dentro de la familia o de la pareja, puede colaborar a que esa confianza, esa dinámica crezca y se fortalezca, sumándole esto que nos evitamos, como tú decías, todos los posibles problemas, ¿verdad?, de esta modalidad. Y siempre hablando sobre las relaciones y nuestro espacio de la terapia, chicos, ustedes, ¿cómo manejarían una situación de conflicto que surgiera dentro de la terapia? Como algunos teóricos lo mencionan, ese desborde emocional. ¿Qué opinas tú, Carlos Guevara? ¿Cómo manejarías una situación de conflicto dentro de la terapia? Gracias, Guadalupe. Te comento que es algo muy delicado, pues lo que acabas de preguntar, y es muy importante que lo debamos de mencionar en este conversatorio. Ya que estamos hablando de consideraciones prácticas, pues se me ocurre, y en la literatura oficial está de terapia en línea, el poder utilizar herramientas tanto físicas, cognitivas y emocionales. Te comento las físicas. Y estas físicas podemos denominarlas o llamarlas como recursos comunitarios, que consisten en tener bases o tener recursos cercanos a nosotros en los cuales nos podemos apoyar si en el dado caso existe una crisis o un desborde emocional. Por ejemplo, tener un número de emergencia a la mano, tanto el terapeuta como la pareja o el familiar, por si en el dado caso pues la crisis es demasiado fuerte, ya que existe esta limitante de la proximidad física, llamar de inmediato, ¿verdad?, para poder evitar cualquier situación. Imagínense estos clientes o la pareja o los familiares tienen alguna enfermedad orgánica que deba ser tratada inmediatamente, pues es muy importante tener un número de emergencia a la mano, tener vecinos, amigos o familiares que estén informados de que cuando la pareja o la familia esté en intervención, pues tenerlos a la mano, ¿verdad? Un ejemplo sería tener a personas que estén dentro de nuestra área geográfica. Y esto no incluye a personas que yo, por ejemplo, que vivo en Lourdes, voy a llamar a mi primo que se encuentra en San Salvador. En todo lo que esta persona llega, pues ya ha pasado la crisis y quién sabe qué más. Entonces, para prevenir este tipo de conflictos o desbordes emocionales, es de tener estos recursos a la mano, que sean en especial, que sean de inmediato, que los tengamos a la mano por cualquier conflicto o situación. Sin embargo, ¿qué quisieras agregar tú, Carlos Catán? Gracias, Carlos. Sabes, yo creo que has agregado un punto muy importante que habla de estas mismas emergencias, de estar siempre preparados, inclusive con ayuda local. Inclusive puede ser algo que se puede agregar en el consentimiento informado de un set de números o personas a las que usted confía, para el cliente en este caso, quienes puedan acudir aún en un estado de emergencia. Y siento que, como tú lo dijiste, es un tema delicado, pero que ciertamente es crucial y hay que tomarlo en cuenta totalmente. Siento que uno de los principios de la terapia es el hecho de enseñar estas técnicas de afrontamiento. Y ya que hablamos de este mismo desborde emocional, si bien sabemos de que las técnicas de afrontamiento, que son estas técnicas o estrategias que le ayudan a una persona a, por decirlo así, a apaciguar esas emociones o a calmarse o saber cómo enfrentar diferentes cosas, no es algo que podemos empezar a utilizar desde el principio de la terapia. Es algo que se aprende con múltiples terapias. Sin embargo, lo que pudiera hacer un psicólogo en el dado caso que se enfrenta con esta virtualidad es tener algún tipo de palabra clave o algún tipo de dinámica en el que puede implementar algún tipo de pausa, y quisiera, me atrevería a llamarlo inclusive una pausa terapéutica, donde le puede dar a los pacientes este pequeño respiro para que puedan calmarse de la situación emocional en la que se encuentren, o en algunos casos el psicólogo puede intervenir en el paciente, hacer esa su prioridad, para luego, cuando ya se haya calmado, poder reanudar con la terapia, ¿verdad? Siento que eso sería tal vez una herramienta muy útil que pueden ocupar los psicólogos, ya que pues tienen que tratar de ocupar la virtualidad en lo mejor que puedan. Y ya que hablamos de la virtualidad y todo esto, pues se ha debido a la misma virtualidad y la naturaleza de cómo han surgido estas cosas con la pandemia, yo quisiera concluir diciendo que pues
En este país ningún salvadoreño se encontraba listo, ningún salvadoreño se encontraba o preparado o de alguna forma ya sabía cómo ocupar todas estas herramientas, ¿verdad? La pandemia y la virtualidad es algo que impactó a El Salvador de una forma bien repentina y nos ha, pues, aunque suene algo feo decirlo, nos ha forzado a adaptarnos a esta situación. Sin embargo, esto no quiere decir de que sea malo, no quiere decir de que no se puede sacar provecho. Al contrario, la tecnología es una herramienta muy buena de la cual se puede sacar muchísimo provecho y en algunos casos significa como una herramienta para poder progresar para muchos psicólogos en este país, ¿verdad? Y no solo quiero enfocarme en este país, pero la virtualidad también permite algo más global, ¿verdad? Permite que podamos expandirnos de una manera más grande. Y quieras o no, sí, ha sido difícil adaptarse, no es algo que se puede hacer rápido. Y quieras o no, el adaptarse no quiere decir de que nos adaptamos a algo malo, sino que es algo de lo que podemos sacar provecho y es algo de lo que podemos salir adelante, pues. E inclusive algo de lo que podemos hacer un futuro también. No sé tú qué quisieras decir, Cristina, al respecto. Comparto contigo, Carlos, un montón de los aspectos que has mencionado. Más que todo, que este proceso, esta adaptación que ha surgido, ha sido todo un proceso. Es casi como una nueva realidad que tenemos ahora y creo que por lo mismo que es un proceso recurrente, es que considero que todavía hay como una cierta incertidumbre porque no sabemos hasta cuándo vamos a seguir así. Entonces creo que muchas personas se cuestionarán diferentes cosas o harán preguntas sobre diferentes actividades. Si se podrá realizar de manera virtual, ¿tendrá el mismo efecto a como era una actividad presencial? ¿Vale la pena invertir en hacer esta actividad de manera virtual? Pues personalmente para responder estas constantes preguntas yo diría, lecciones de pandemia, ¿verdad que la salud mental sí importa? Considero que a todos nos ha cambiado nuestra vida con esta situación porque nuestra rutina cambió de un día para otro, casi que de un día, de una hora a otra hora ya era totalmente diferente y creo que habían cosas que nos molestaban en nuestra rutina anterior que ahora no nos habíamos dado cuenta que nos molestan otras cosas o tenemos que cambiar ciertas cosas también. Entonces creo que a todos nos ha cambiado nuestra vida, desde los más jóvenes hasta los más adultos. Es importante que en este tiempo que estamos pasando podamos brindar un buen apoyo para aquellos, tanto nosotros como estudiantes, como los profesionales, para aquellos que lo necesiten, porque nuestra salud personal o nuestra salud mental es primordial en estos tiempos. Entonces también brindarle apoyo a las familias, brindarle apoyo a las parejas, a los adultos mayores, porque se ha demostrado que muchas familias e incluso parejas han tenido problemas para seguir adelante o mostrarse como una unidad fuerte, como lo mencionábamos anteriormente. Entonces creo que es importante tratar de brindar el mejor apoyo social que podamos ahorita, porque es una situación difícil y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir en esta situación. No sé, Guadalupe, ¿qué nos podrías compartir tú? Gracias, Cristina. Bueno, ustedes ya tocaron un poco las consideraciones como a raíz de la nueva modalidad de terapia. Yo quisiera hacer como la conclusión específicamente sobre la terapia familiar y de pareja, porque considero que modalidad virtual o modalidad presencial es muy poco aprovechada. Sí, existen personas, familias, parejas que van en busca de esta terapia, pero no es como lo primordial. Casi siempre nos enfocamos en buscar ayuda para nosotros mismos como entes aislados de este sistema familiar. Y la familia es un sistema que puede ser una herramienta positiva, ayudar mucho el desarrollo de una persona. Entonces, de acuerdo con Feix Asimiro, la característica indiscutible que posee la psicoterapia familiar es que los objetivos terapéuticos se centran en modificar los patrones de interacción de las personas. En esta situación de pandemia nos hemos visto obligados en la cuarentena a compartir con nuestras familias si vivimos con ellos, o con nuestra pareja si vivimos con nuestra pareja. Y a raíz de esto han nacido muchas cosas. Después de pasar antes que solo nos veíamos el fin de semana por los estudios, el trabajo, etc.
ahora hemos pasado tantos días con ellos y nos hemos dado cuenta de conflictos o relaciones un poco no muy gratas que existían y nosotros quizás ignorábamos o nunca nos habíamos tomado el tiempo de reflexionar cómo está nuestra situación. Esta situación nos ha dejado esa enseñanza, o sea, todo esto que ha pasado en el mundo nos ha demostrado que hay cosas que tenemos que trabajar y como ustedes ya lo decían, vale la pena invertir en una terapia virtual. Ahorita que ya se está abriendo todo, aunque usted tenga miedo, aunque la invitación es, aunque usted tenga miedo, aunque usted no quiera salir, pruebe a hacerlo de manera virtual porque es necesario. Como decía Cristina, nuestra salud mental importa y la familia en nuestro país es uno de los entes más atacados y menos, como que menos se le busca una solución a los problemas. Siempre lo dejamos de último y es necesario, porque como les decía, o sea, puede ser una herramienta que nos catapulte a lograr nuestros objetivos o algo que nos impida salir del modo en el que vivimos personalmente, o sea, como individuos. No sé tú, Carlos Guevara, ¿qué te gustaría concluir? Gracias, Guadalupe, muy amable de tu parte. Ya para ir finalizando por cuestiones de tiempo, pues un análisis y una reflexión breve de mi parte. Ustedes han mencionado algo muy importante y quizás cualquier persona se ha preguntado, hasta los practicantes, estudiantes de psicología o de otra área de la salud mental se han preguntado, ¿y ahora cómo será esta nueva virtualidad en línea? Perdón, de la terapia en línea. Es decir, ¿cómo vamos a llevar a cabo este proceso si quizás no hay literatura, no sabemos nada, no han dicho nada en redes sociales? Mis compañeros o profesionales quizás no saben cómo comenzar este proceso. Pero acá hemos analizado y hemos observado que sí se puede llevar una terapia en línea y que puede ser quizás igual de eficaz que una terapia presencial. Existen muchas consideraciones que deben tomarse en cuenta y es muy importante el que debamos tomar esta oportunidad por la pandemia, ya que así podemos evitar el riesgo de contagio para las personas que quizás no pueden ir a un lugar que esté lejano, pues la terapia en línea nos brinda esta oportunidad de cortar esa distancia y poder interactuar de igual manera. Para algunas personas quizás hasta es mejor la virtualidad porque les permite ser más ellos mismos que de forma presencial, porque he escuchado que a algunas personas hasta les incomoda el ir a un psicólogo porque dicen que la presión es demasiada. Entonces, al menos con la virtualidad, quizás estas ansiedades o estas barreras pueden limitarse. Tenemos mucho de qué hablar, pero espero que esto ha sido todo y espero que haya sido de su agrado. Muy amable por darse la oportunidad de permitirse estar en este conversatorio. Gracias. Muy bien, les agradezco, jóvenes. ¿Ya no hay otra intervención? ¿No? Ok. Gracias. Muy valiosos los aportes de todos. La verdad que es un tema muy interesante. Creo que hay muchos puntos que rescatar sobre lo que han mencionado ustedes. Creo que lo primero que quiero mencionar es que la naturaleza humana de la familia y de la pareja como tal va a superar las condiciones del encuadre virtual. Y eso es algo que tenemos que confiar como clientes, que puede ser que al principio requiera la identificación de recursos, como ustedes han mencionado, tener una comunicación asertiva con el terapeuta sobre las necesidades que se nos van presentando a partir de este encuadre, pero luego de ese proceso de adaptación que requiere una situación nueva para nosotros, ¿verdad? Considerando que el encuadre en línea es una situación nueva también que debemos de resolver. Una vez superado esto, la naturaleza humana supera cualquier encuadre. Vamos a ver las características de los vínculos, los roles, las dinámicas de los sistemas familiares y de pareja. Entonces, creo que ese es un punto sumamente importante a la hora de rescatar. También creo que otro elemento que es clave de rescatar es que nuestro deber como terapeutas, darle la confianza y el respeto a los clientes sobre esta nueva puerta que abrimos para hacer psicoterapia. Y entonces entramos a sus hogares,
entramos a sus vidas, a la intimidad de sus casas, y por lo tanto tenemos que prestar mucha atención a esos consentimientos informados que incorporen todos estos elementos que pueden ser de importancia. Así es que terminamos así, agradeciéndoles su participación y quedando pendiente ya del último diálogo académico que vamos a tener, con el cual vamos a cerrar esta serie de actividades sumamente beneficiosas. Así que muchas gracias, jóvenes, y un saludo para quienes nos han acompañado.